Doctor Gustavo Larrea, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí. Doctor Larrea, la plataforma de lucha de la Revolución Ciudadana tuvo una orientación política claramente dirigida a devolver la institucionalidad democrática al país y a marcar la supremacía de los derechos humanos en el buen vivir. Partiendo de esta base programática fundamental, ¿cómo valora usted la actitud del presidente Correa de tratar de deslegitimar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Como un retroceso histórico del país. Sin la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de violación graves de derechos en el Ecuador, como el caso Restrepo, por ejemplo, no hubiesen existido jamás. Fue la Comisión Interamericana la que dictaminó un informe que le obligó al Estado ecuatoriano a reconocer esa y muchas otras violaciones de derechos humanos que se han cometido a lo largo de las últimas 3 décadas. Eso ha sido un avance para el ejercicio de las libertades en el Ecuador y en América Latina. La Comisión Interamericana contribuyó notablemente a esclarecer la desaparición y asesinato de miles de latinoamericanos en el Cono Sur en la época más oscura de la historia de América Latina, que fue la época de las terribles dictaduras militares. Quien no ha hecho caso de la Comisión Interamericana es por excepción. Uno de esos países es Estados Unidos. La política de Bush fue no hacerle caso a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es una plataforma democrática, unitaria de los países de América Latina que, saliendo de las dictaduras, fortalecieron un organismo en defensa de la vida, los derechos de los ciudadanos. Ahora, el caso Restrepo ha sido tan manoseado. Ya fue sentenciado por la Corte Suprema en 1998. Ese mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó la indemnización por $2 millones ante la aceptación de la responsabilidad del Estado por parte del Procurador General de ese entonces, Milton Álava. Lo único que falta, y así lo ha señalado el señor Pedro Restrepo, es encontrar los restos de los jóvenes asesinados. Pero ahora ocurre que recién se va a hacer la búsqueda en la fosa común del cementerio del Batán, lo cual va más allá del caso Restrepo, porque ahí eventualmente se sepultaron víctimas de otros abusos policiales. Sin embargo, a ese hecho tan grave no se le da la debida importancia y se usa el caso Restrepo para minimizar esa fosa común. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo? ¿Qué es lo que corresponde realmente hacer a la ministra de Justicia y de Derechos Humanos, al fiscal general del Estado? Porque esto de la fosa común, digamos, ahí no están solo los Restrepos. Desde luego, investigar de manera rápida, oportuna. Yo creo que han perdido demasiado tiempo desde que hay una denuncia donde hay una fosa común al iniciar la investigación forense, que todavía no se inicia, demasiado tiempo. Yo creo que ahí se requiere celeridad y se requiere investigar todos los casos. Ahí hay que descubrir qué otras personas se encuentran en esa fosa. Cualquier indicio que ayude, en el caso Restrepo específicamente, a encontrar los restos de los niños Restrepo, es vital que la Fiscalía acelere y tenga agilidad en investigar de manera rápida. Yo creo que estos procesos lentos no contribuyen a que se haga justicia. Creo que el caso Restrepo es sin duda un caso emblemático, relanzado por que María Fernanda Restrepo presenta un documental que ha conmocionado, nos ha conmocionado nuevamente a los ecuatorianos. Por lo tanto, más ahora que nunca, la defensa de los derechos humanos es vital, y este gobierno tiene que comprender que está en el gobierno para defender nuestros derechos, los de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de ustedes. Y en ese sentido, las medidas que este gobierno ha adoptado, los despidos injustificados y absurdos, son violaciones a derechos humanos, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho al trabajo. Este gobierno está criminalizando la protesta social. Más de 200 ciudadanos, dirigentes de organizaciones sociales, están enjuiciados penalmente por el delito de protestar, cuando esa es parte consustancial de una democracia. La libertad de expresión y opinión y la persecución en este caso son violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente que un gobierno que se dice progresista sea un gobierno que está violando derechos fundamentales de los ecuatorianos. Ahora, en el aspecto de la reinstitucionalización de la democracia, ¿qué opina usted de que la Asamblea se encuentre en estado de excepción y bajo tutela militar por más de un año? Que haya casos en que entra incluso en receso, permitiendo que entren en vigencia proyectos de ley modificados por el veto presidencial, como fue la Ley Orgánica del Servicio Público, y que ahora permita que un pesado paquete tributario por la vía urgente vaya a entrar en vigencia cuando la Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena que solo puede tramitarse ordinariamente. Vivimos un momento de lo absurdo, un gobierno que ganó elecciones precisamente porque se comprometió a reinstitucionalizar el país, encauzarlo,
tener una constituyente que permita ordenar un país que vivía de tumbo en tumbo, de caída de gobierno en caída de gobierno, de cambios en el sistema de justicia cada vez que había una nueva mayoría, que debía darle estabilidad al país, estabilidad democrática, un gobierno que debió estar comprometido con la República y la división de funciones del Estado, que se comprometió a no meter las manos en la justicia, que se comprometió a la plena independencia de la función legislativa. Hoy es un gobierno que rompe ese principio. Evidentemente la Asamblea Nacional no legisla, el legislador es el presidente Correa, no el colegislador. Por eso es fundamental que la Asamblea apruebe la reforma a la ley orgánica de la función judicial para que definitivamente el colegislador sea colegislador y no el único legislador. Y creo que no tiene justificación alguna que entre por el Ministerio de la Ley este paquete tributario, como no tenía justificación que entren un montón de leyes que han entrado por llamado Ministerio de la Ley. Creo que en este sentido es importante decirle al país que este paquete tributario no tiene justificación alguna. El Ecuador está viviendo un momento económico de bonanza. Los precios internacionales del petróleo le benefician y le han beneficiado al gobierno nacional. No tiene sentido cargar más impuestos a los ecuatorianos porque eso no mejora ni la redistribución de los recursos de los ecuatorianos, ni mejora la productividad ni el empleo. Usted dice que el presidente no es solo colegislador, sino que es el único legislador. Eso técnicamente significa entonces que no existe el régimen de derecho. Significa un debilitamiento absoluto del régimen de derecho y un absurdo, una pena. Es penoso que la Asamblea Nacional no legisle, que los asambleístas cuando quieren legislar les veten las leyes. La Asamblea tiene que cumplir su función, señores legisladores, ustedes están obligados a cumplir su función. Estos tiempos son transitorios y efímeros. El país juzgará a quienes no cumplen con la ley, con la Constitución y con el Estado de Derecho. Además del acoso a la libertad de expresión de ciudadanos, dirigentes sociales, sacerdotes, empresarios, sujetos políticos, en fin, o sea, todo un entramado que marca una suerte de aniquilamiento progresivo y lento de los derechos ciudadanos, tenemos que se ofreció refundar el régimen de partidos políticos para que dejen de tener un gerente propietario los partidos políticos. Pero en Alianza País, que ni siquiera es un partido político, sino un movimiento solamente, sin estructura ideológica, ¿existe algún tipo de organización que permita, por ejemplo, escoger los candidatos a presidente de la República, a asambleístas, a alcaldes, a concejales? Yo creo que en general reinstitucionalizar al país implicaba un nuevo sistema de partidos y movimientos políticos, y lo que tenemos ahora es peor que antes. Un Consejo de Participación Ciudadana que elige a dedo a los distintos funcionarios del Estado, que es peor que en la época en que los congresos elegían por lo menos con cierta equidad de las fuerzas políticas de entonces. Ahora es mucho peor, porque es la representación de una sola fuerza política. Lamentable y penoso que tengamos que ver un Consejo Nacional Electoral y una comisión de selección que no es capaz de procesar las impugnaciones y debatirlas de manera transparente y pública, generando desconfianza en el próximo proceso electoral. Y en definitiva creo que en el caso de Alianza País no existe un mecanismo de esa naturaleza, pero además si existiera, existe sin duda el peso de un gran caudillo como Rafael Correa, que sin duda será el candidato de esa organización. A propósito de este tema del candidato, el vicepresidente Lenín Moreno ha decidido su retiro de la política antes de que Alianza País tome una decisión sobre quién, aparte de Rafael Correa, puede ser el candidato presidencial. Veamos lo que dijo el vicepresidente Lenín Moreno ayer aquí en Contacto Directo. Yo creo que es una confusión el pensar de que los seres humanos somos los indispensables en los procesos de revolución. Es la ciudadanía entera, la ciudadanía toda, que en un momento determinado se alinea como un alineamiento astral con un gobierno que corresponde a sus aspiraciones. El poder es una situación no deseada, Alfredo, no deseada, y así debe ser, de la cual uno tiene que zafarse lo más pronto posible. Y el momento en que esté en él, pues aprovecharlo para servir, como estamos haciendo dentro de la revolución ciudadana. Los seres humanos somos transitorios, lo que es permanente son los cambios, los procesos. Si se lo piden, ¿estaría dispuesto a asumir ese reto histórico? No, mi querido Alfredo, esa es una decisión definitiva. Vuelvo a recalcar, si es que hay algunos aspectos en los cuales la revolución se puede haber desviado, pues habrá que reenrumbarlos y continuar los procesos en los cuales hemos tenido éxito.
Bueno, Lenín Moreno señala que los seres humanos no son indispensables en un proceso de revolución, lo cual alcanza el presidente Correa con una nueva reelección. Pero ¿cómo interpreta usted que así, de esa manera, justifique Lenín Moreno dejarle el camino libre al presidente Correa y no ser al menos precandidato en Alianza País para un cargo que nunca ha ejercido? Porque él renuncia ¿a qué? A ser vicepresidente, pero él solo ha sido vicepresidente. Bueno, yo creo que primero felicitar a Lenin por su trabajo y su compromiso social. Segundo, creo que lo que dice Lenin es la verdad. Yo creo que los líderes de una organización no son indispensables teóricamente, pero creo que en el caso de Alianza País el liderazgo de Rafael Correa es un liderazgo caudillista y por lo tanto es indispensable. Sin ese liderazgo, ese proyecto tendría enormes dificultades. ¿Por qué las tendría? Porque se formó un liderazgo caudillista, aunque este proyecto fue un proyecto de dirección colectiva inicialmente. El presidente Correa fue acumulando poder interno, poder externo y terminó siendo un gran caudillo, y un caudillo además autoritario. Yo creo que eso hace que en el caso de Alianza País sea indispensable Correa. Creo que en las otras tendencias hay que aprender la lección, no debe haber indispensables, debe haber direcciones colectivas que nos permitan al país no formar caudillos, sino procesos de participación ciudadana lo más amplios posibles y no la centralización del poder en las manos de una sola persona. Bueno, pero Velasco Ibarra, por ejemplo, porque se diría, bueno, Correa es otro Velasco, pero Velasco tuvo, no delfines, pero de ahí surgieron, por ejemplo, otros presidentes, Camilo Ponce, Carlos Julio Arosemena, otros líderes políticos. Había una riqueza en el movimiento, o sea, dentro del propio movimiento. Aquí, en cambio, lo que se ve es que se salen. Usted se fue Alberto Acosta, hay otros que están minimizados, tirados ellos mismos en la cuneta. Entonces, este es un caudillismo, incluso con características especiales. El mismo Febres Cordero tuvo un delfín que era Nebot, pero aquí no hay delfín, aquí no hay nadie más. Yo creo que es penoso, nuevamente uso esa palabra, que en el año 2011, un país que estaba en un proceso de transformación social, obligado por las circunstancias históricas a dar un salto, a avanzar, resulta que ahora retrocedemos, que en vez de fortalecer y multiplicar derechos y libertades, que en vez de multiplicar la democracia, se la restringe, que en vez de multiplicar la participación política de la ciudadanía, tenemos un gran caudillo salvador, una época en que requería no de borregos, sino de participación de la ciudadanía, de que el país salga adelante con el esfuerzo de todos los ecuatorianos. Creo que el país ha dado un retroceso político y esa es una expresión nada más de ello, de un retroceso de la nación. Aquí no vivimos un proceso de revolución, vivimos un proceso de involución ciudadana. Doctor Larrea, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.